El estroboloma es el regulador hormonal más ignorado en la perimenopausia y recuperarlo cambia los síntomas que ningún protocolo estándar ha podido resolver. Tu intestino produce, activa y elimina tus estrógenos, no tus ovarios. Tu intestino. Hay bacterias dentro de ti que deciden cuánto estrógeno circula en tu sangre. Se llama estroboloma. Y cuando este falla, pues tus hormonas colapsan, aunque tus análisis surjan completamente normales. Tienes síntomas hormonales que no encajan en ningún diagnóstico limpio. Por ejemplo, síndrome premenstrual que nadie te explica. Sofocos, aunque todavía tienes un ciclo. O dominancia estrogénica sin causa ovárica. Y luego, fuiste con tu ginecólogo, con tu nutriólogo, con tu endocrinólogo y nada. Nadie te preguntó por tu intestino. Nadie conectó estos síntomas con tu microbiota. Hoy abrimos la trilogía del intestino hormonal. Vas a entender qué es el estroboloma, cómo regula tus estrógenos y por qué la perimenopausia lo vulnera de una forma muy específica y las 3 acciones concretas que puedes empezar esta semana. Pero antes de terminar, te voy a mostrar el mecanismo exacto que explica por qué algunas mujeres tienen dominancia estrogénica aunque sus ovarios estén en perimenopausia. Ese mecanismo lo cambia absolutamente todo. Cuando cumplí 45 años, comencé a tener síntomas que no encajaban en ningún patrón. Inflamación cíclica, humor que cambiaba sin lógica, análisis que salían bien. Eso me obligó a ir mucho más profundo y específico, y ahí encontré el estroboloma. Nadie me lo había enseñado en ninguna certificación. Tuve que buscarlo en la literatura. Soy Mayra Cadengo, especialista certificada en hormonas y fundadora de la escuela Sattva Yoga. México, Colombia, Argentina, toda América Latina. La conversación sobre el intestino y las hormonas no existe en un solo consultorio. Vamos al ginecólogo por los síntomas hormonales, al gastroenterólogo por el intestino, pero nunca juntos. Y esa separación nos ha costado años de síntomas sin explicación, pero hoy eso va a cambiar. Vamos a ver las 3 cosas que vas a quedarte, a aprender y a llevarte de esta sesión. Primero, cómo el intestino regula tus estrógenos por 3 distintas vías. Segundo, el mecanismo exacto del estroboloma y qué es lo que desregula. Y tercero, las 3 acciones que puedes empezar a implementar esta semana. Pero antes del punto número 3, te voy a mostrar algo que explica por qué hay mujeres con dominancia estrogénica, aunque están en perimenopausia. Es aparentemente contradicción. Eso tiene una sola respuesta: el estroboloma. El estroboloma regula activamente cuánto estrógeno circula por la sangre y su desequilibrio genera síntomas que el modelo estándar no puede explicar. Veamos las 3 vías. ¿Cómo el intestino regula tus hormonas? Bueno, el intestino no es solo digestión. ¿Ok? Es el órgano endocrino más subestimado que tienes y regula tus hormonas por 3 vías simultáneas. La primera vía, el estroboloma. El estroboloma son bacterias intestinales que metabolizan los estrógenos que el hígado ya procesó y que envió para eliminar. Bueno, pues produce una enzima llamada beta-glucuronidasa que puede reabsorber ese estrógeno antes de que salga. Más adelante vamos a explorar el mecanismo completo. Segunda vía, los ácidos grasos de cadena corta. Cuando las bacterias beneficiosas fermentan la fibra, producen butirato, propianato y acetato. Sin fibra hay menos ácidos grasos de cadena corta, entonces hay más inflamación, más desregulación hormonal. La importancia de consumir fibra en las comidas. Bueno, la vía número 3,
la serotonina intestinal. El 90% de la serotonina de nuestro cuerpo se produce ahí, en el intestino. Un intestino disbiótico produce menos serotonina y entonces amplifica los síntomas emocionales y cognitivos de la perimenopausia. La niebla mental que sientes, parte de ella viene de aquí. Piénsalo así. El intestino es la sala de control de tus hormonas y los ovarios son solamente uno de los generadores. Pero la sala de control decide cómo se distribuye la señal. Bueno, pues esta semana observa tu digestión con un nuevo lente. Ya con esto que estamos viendo y con esto que tú estás comprendiendo, hay estreñimiento, hay heces poco formadas, hay gases, hay hinchazón cíclica. Cada una de estos síntomas es información, es una señal de que la sala de control hormonal necesita atención. Y si en los próximos 30 días optimizas tu tránsito intestinal y la diversidad microbiana, menos fluctuaciones estrogénicas bruscas, bueno, sin tocar un solo suplemento. Esta es una de las bases del sistema que yo uso y comparto con mis consultantes, no solo en las sesiones particulares, sino en la nueva comunidad, que por cierto, si te gustaría ser parte de esta comunidad, te dejaré en el link de la descripción de este video para que ingreses a la lista de espera. Pero bueno, esto no explica el mecanismo más importante. Entonces, vamos al estroboloma completo y al dato que más te va a sorprender. El hígado metaboliza el estrógeno que ya cumplió su función. Ok, lo conjuga, es decir, lo empaqueta para eliminarlo. Ese estrógeno conjugado pues viaja al intestino, ya listo para salir a través de las heces fecales. Pero en el intestino vive el estroboloma y su enzima, la beta-glucuronidasana. Bueno, puede separar, desconjugar ese estrógeno y entonces se reactiva y ¿qué crees? Lo devuelve al torrente sanguíneo. Imagínatelo así. El hígado empaca el estrógeno para que se lo lleve el camión de la basura, pero el estroboloma decide si el camión llega o no llega. Cuando el estroboloma produce demasiada beta-glucuronidasana, entonces el estrógeno se reabsorbe y aparece esa dominancia estrogénica, síndrome premenstrual severo, sensibilidad mamaria, fibromas, retención de líquidos. Cuando produces muy poca beta-glucuronidasana, entonces el estrógeno se elimina, pero en exceso. Hay un déficit estrogénico, aunque los ovarios funcionen bien, y te produce sofocos prematuros, sequedad y una niebla mental increíble. Hay un estudio en Maturitas en el 2023 en donde dice, las mujeres en perimenopausia con disbiosis intestinal muestran perfiles estrogénicos significativamente más inestables que las de la misma edad, pero sin disbiosis, con la única variable diferenciadora siendo la composición microbiana intestinal. Ahora viene lo que más me importa que te llevas en la sesión de hoy, el caso que más me impactó en la sesión de consulta y las 3 acciones que cambiaron el panorama completo. Te platico de Sofía, de 46 años, de la Ciudad de México, con una dominancia estrogénica documentada sin causa ovárica, síntomas digestivos que nadie había conectado. Bueno, trabajamos todo lo que te he explicado. Así, hicimos ese protocolo intestinal de 8 semanas. Y su resultado fue una disminución en el síndrome premenstrual en un 70% sin siquiera haber tomado un suplemento. Este es un protocolo hormonal. Bueno, ahora, esta semana, por favor, añade un alimento fermentado al día. Kefir, yogur natural sin azúcar, kimchi, chucrut crudo o ese tepache casero delicioso sin azúcar. Ese es el mensaje, ese es el primer mensaje al estroboloma de te estamos reconstruyendo. Y si en tus próximos 30 días tienes un fermentado diario más la fibra diversa y además dejas de consumir alcohol, el balance de la beta-glucuronidasana empieza a corregirse, así de simple, y hay más estabilidad estrogénica y entonces hay menos síntomas que el modelo estándar no sabía explicar. Pero bueno, la fibra y los fermentados no son suficientes si no eliminamos lo que está destruyendo el estroboloma primero, así que vamos a las 3 acciones de esta semana con criterio. Vamos a ellas. Me preguntan mucho cuál es el suplemento. El estroboloma no se recupera con un suplemento, se recupera eliminando lo que lo destruye y dándole lo que necesita. Así, en ese orden. Así que la primera acción,
es eliminar los tres disruptores principales del estroboloma. El primero es el alcohol. ¿Por qué? Porque reduce la diversidad microbiana, incluso que tomes tantitito, no importa. Los edulcorantes artificiales, la sacarina, sucralosa, estos alteran la composición bacteriana directamente. Y los antibióticos innecesarios, porque borran colonias enteras sin distinción. Vamos a la acción número 2. Esta es la alimentación. Fibra diversa de 25 a 30 gramos al día y 5 fuentes distintas, es decir, frijoles, lentejas, nopal, avena, chía, linaza molida, verduras de colores. El objetivo es que al menos 5 fuentes distintas de fibra las consumas en tu día. La diversidad de la fibra genera una diversidad microbiana. Y la tercera acción, los glucoaratos naturales. Aquí es el glucarato de calcio de 500 a 1000 miligramos porque inhibe la beta-glucuronidasa. Y las fuentes alimentarias lo vas a encontrar en la manzana, en la naranja, en la toronja, en el col, la coliflor y el brócoli. Sin comprar ningún suplemento, te das cuenta. Estas frutas y verduras ya hacen ese trabajo. Así que esta noche, revisa si tienes algunos de estos tres disruptores que te dije en la primera acción. Revísalos si los tienes en tu día. Y lo primero que tienes que hacer, mira, elimínalos. Es tu primer paso. No empieces por la fibra todavía. La eliminación primero. Y si en tus próximas 8 semanas aplicas estas tres acciones de forma consistente, el estroboloma tiene lo que necesita para reequilibrarse y los síntomas que ningún análisis podía explicar empiezan a tener menos espacio. Esta sesión de hoy la abrimos con tu intestino decide cuánto estrógeno circula. Ahora ya lo entiendes diferente, no como una metáfora, sino realmente como un mecanismo que está sucediendo en tu interior. Te voy a dar los 3 puntos, el resumen de la sesión del día de hoy. 1, el intestino regula tus estrógenos por 3 vías, a través del estroboloma, a través de los ácidos grasos de cadena corta y a través de la serotonina intestinal. 2, el estroboloma puede reabsorber el estrógeno que el hígado ya procesó para eliminar. Su desequilibrio genera síntomas que los análisis estándar no capturan. Y 3, las 3 acciones de esta semana. Eliminar el alcohol, los edulcorantes y los antibióticos innecesarios. Y entonces después agregas fibra diversa de 5 fuentes y los glucoaratos naturales. Y la victoria rápida que te llevas hoy. Esta noche, revisa si tienes edulcorantes artificiales en tu despensa o en tu nevera. Ese es tu primer acto de higiene de estroboloma y es gratis, es inmediato y además es real. En América Latina, la conversación sobre intestino y hormonas no existe en los consultorios. Millones de mujeres van al ginecólogo con síntomas que tienen un origen intestinal y salen con una receta que no llega al fondo de lo que te está pasando. Hoy ese fondo tiene nombre y ese nombre cambia la dirección de todo lo que sigue. Y este miércoles entramos al mecanismo más detallado, exactamente cómo el intestino recicla o elimina tus estrógenos paso a paso, del hígado hasta el colon. ¿Y qué pasa cuando ese proceso falla en cada dirección? Porque hay dos escenarios opuestos. Los síntomas de uno y de otro son completamente distintos y el protocolo también. Ese video, espéralo el miércoles. Esta trilogía tiene 3 partes. Hoy estamos viendo el panorama del estroboloma, el miércoles el mecanismo paso a paso y el viernes los síntomas específicos y el protocolo de 8 semanas. Los 3 juntos forman el mapa completo del intestino hormonal. Si este video te está ayudando y te está abriendo algo nuevo de conexión con tu cuerpo que no habías visto antes, suscríbete a este canal. Además, dale clic a la campanita porque aquí construimos el mapa completo de tu biología femenina, video a video, sin relleno, sin urgencias. Y si quieres saber exactamente en qué punto de la transición estás, descarga gratis las 8 señales de que ya estás en la perimenopausia. Este es un recurso completamente gratuito que tengo para ti. El link de este recurso lo vas a encontrar en la descripción de este canal. Nos vemos en el siguiente.